detrás. Pues, sentados uno ahí y otro aquí. No os vais a pelear, ¿no? Vais a estar ¿Entonces aquí o aquí? uno aquí y otro aquí. Uno Vale. ¿Cómo se graba? Bueno, pues vamos a ver, el primer corto, Pinchu, es así, que este corto lo vi hace 2 o 3 meses como jurado en el Festival de Cine de Alicante, bote que me gustó, ¿sabes? Otros lo premiaron y me gustó mucho cuando fue Carmen Córdoba a recoger el premio, dijo más unas palabras, luego quisiera hacer eco de lo que comentó. Y este corto pues me llamó mucho la atención por el uso que hace la animación en un registro de estilo de casi ilustración o ilustración. No voy a hablar ni anticipar nada más, podemos darle al vídeo aquí. Y al play. Necesito una contraseña. Eso es, y ahora. Ya, los mandos no responden, torre de control. Pero, Arles, ¿no te importa? Sí. No lo he visto el corto, me voy a sentar ahí y lo veo. Me parece bien, me parece bien. Sin romper. Yo voy a estar aquí hasta que esto funcione, qué suerte tienes. Estamos con los problemitas, ¿verdad? Sí, enlace. Contraseña. Pues la pone ahí, déjame que la copie. A ver si es. Bueno, perdonad. Bueno, la voy a contar yo, Mira, primer plano amanece así, se ven unas casas de fondo muy bonito. Estos minutos así. Pero no tiene muy fino. Sí, le has dado a ver directamente. Sí, vamos a ver. ¿Quieres sentarte aquí, Alejandro? Sí. Me estás intimidando. Bueno, pues comentaros trabajos de Thierry, ahora que estás aquí, trabajos de Thierry de los que directores que me han gustado mucho, por ejemplo, con Sylvain Chomet, no sé si conocéis las películas Las Triplettes de Belleville, El Ilusionista y esta última que tiene un nombre muy largo del señor magnífico, el maravilloso. la magnífica vida de Marcel Pagnol. Correcto. Sylvain Chomet fue un director que casi con su primer cortometraje ganó un Oscar, que es La vieja y las palomas. Es un corto. Sí, porque vienen del mundo del cómic en principio y Sylvain empezó a hacer animación con... Bueno, me imagino que ya habría hecho algo, pero fue su primer corto y tuvo muchísimo éxito. Y lo hizo mucho con, ya que han mencionado el cómic, con este autor, Nicolas de Crécy, que es un autor de cómic francés, la verdad que para mí es muy vanguardista, tengo un cómic de él que donde no hay una sola palabra y hay más de 80 páginas, pero sin embargo entiendes toda una historia ahí de misterio y demás. Sí, con una estética muy... No hay día que me funcione. Que muy inspira también, o sea, entre Sylvain Chomet y él, o sea, el estilo es muy parecido, ¿no? Podríamos decir que es parecido. Pueden conjugar ahí, ¿no? Un poco el estilo francés del cómic también, Sí. ¿no? Ahí hay un poco una conexión. Y también trabajaste en lo de la tortuga roja, ¿no? La tortuga roja. Que también tiene una animación así como muy de cómic, línea clara, Sí, dibujo sí. belga. Sí, de Michael Dudok de Beat. Muy bien. Y Carlos, creo que te formaste en Inglaterra como animador. Bueno, yo realmente no soy animador, yo soy ilustrador, pero en España, un año en Italia, yo hice Bellas Artes y luego en Inglaterra hice un máster en dirección de animación. Dirección de animación. Y creo que empezaste a trabajar en Valencia o... Mi primer trabajo fue en Valencia, en AMPA. En AMPA Studio. Los conocéis todos, AMPA Studio, ¿no? Está todos los años, va a los Goya con algún corto. Muy bien. Pero ¿te consideras también un poco autodidacta también en el tema de la dirección? El tema de, por ejemplo, trabajar mucho con color en películas. Sí, a ver, yo en Bellas Artes, yo estudié Bellas Artes y ahí sí pinté mucho. Entonces, bueno, mis mejores profesores no eran de pintura realmente, eran de anatomía, de dibujo y demás, y siempre hay un componente de aprendizaje como autodidacta.
Pero sí, es que yo tengo varias vertientes. La vertiente como ilustrador, que me centro principalmente en color y ambientación y demás. Y luego como director y guionista, pues mis cortos. Tengo por un lado eso y por otro lado. Muy bien. Y tú, Thierry, creo que empezaste también a trabajar en alguna pequeña productora. Estuviste 4 años al principio de todo en algún sitio. Yo me tengo que remontar a principios de los años 90. De los 90. Y empecé en Castellón de la Plana con un estudio que se llamaba Camelot. No. Y ahí estuve 2 años y Pues, luego me fui a... no ha sido gran momento. Conocí a gente que vinieron a trabajar al estudio en Castellón y me invitaron ellos a irme a Madrid. Y entonces me fui a Madrid y empecé a probar suerte allí en Madrid. ¿Y qué estabais haciendo ahí en Castellón? ¿De animación, te acuerdas? ¿Era publicidad a lo mejor? Eran series? muchas series, sí. Series. Sí. Era la época que para mí animar en largometraje era como el sueño. Todavía el sueño. Y de vez en cuando tocabas algo porque los estudios grandes de Madrid ¿no? pues necesitaban ayuda. Y como el director de la empresa, que eran 2, era Pedro Molina, si no recuerdo mal, y Ignacio Meneo. Ignacio Meneo, sí que sé que... Ignacio Meneo creo que ahora vive en Valencia y sí, da clases en la Politécnica. Exacto, pues él era uno de mis jefes en esa época. Y bueno, pues tenían mucho contacto con gente en Madrid y entonces pues de vez en cuando venían trabajos, incluso recuerdo alguna cosilla de Disney y tal. Porque había estudios en Madrid que de vez en cuando cogían cosas importantes. ¿No? Asterix, por ejemplo, la de Asterix en América. Sí. Yo llegué ahí, por ejemplo, estando en Madrid, llegué a hacer asistencia para esa película. No llegué a animar, pero hice... Muy bien, pero tú recibiste formación, has sido autodidacta un poco, totalmente. Fuiste escalando dentro de la empresa esta donde empezaste. Sí, totalmente autodidacta. ¿Cómo sí. empezaste, por ejemplo? ¿Te dieron un lápiz y ponte a animar? O... Sí, la cosa es curiosa porque yo estaba estudiando artes y oficios, pero no he sido muy buen estudiante. Y artes y oficios en Castellón era más enfocado a cerámica y cosas así. Ya. Entonces, no me interesaba mucho esa parte. Y un día mi hermano mayor pasó por una calle que era muy pequeñita en Castellón y se dio cuenta que había un estudio de animación. Leyó estudio de animación. Y como a mí me gustaba mucho dibujar, pues me lo dijo. Oye, ¿por qué no te pasas con tu portafolio y tal? Y pasé y me cogieron. Y ya Entonces, tenías portafolio entonces. Las cosas que tenía en mi casa. Trabajos físicos, además, me imagino. Totalmente físico, claro. Y bueno, pues aquí eran series y tal, y empiezas... En esa época era, yo creo que una forma... Se empezaba más... Se daba por sentado que tenías que pasar una buena temporada, incluso años, intercalando. Luego pasabas a ser asistente. Asistente es que le ayudas a acabar los dibujos ya en línea, en buena línea, de los dibujos en boceto del animador. Y en esa época todavía se veía de esa manera, ¿no? Primero tienes que ser intercalador, luego si lo haces bien te dan, digamos, la responsabilidad de limpiar las claves de los dibujos del animador. Y luego ya, pues, empiezan a confiar en ti en animar, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de que, como también eran series que la calidad pues no era maravillosa, pues me puse a animar bastante pronto. Pero tiene que haber de todo tipo de animación y seguro que esas otras animaciones te han dado escuela para poder llegar a ser un animador más de autor, ¿no? O sea, entender otro tipo de animaciones, ¿no? Porque también he visto
algo de huevo y tomate verde o huevo verde y tomate que haces de animación ya. para Inglaterra. Sí. Y es totalmente distinto a todo lo que haces, ¿no? Pero me imagino que cuando manejas todos esos universos, luego te es más fácil saber Es que interpretar. si una cosa te da, por ejemplo, yo me considero un currante de la animación, o sea, donde hay trabajo, sobre todo cuando yo empecé, es que no, o sea, estaba en Madrid, me tenía que ganar la vida y al principio, yo recuerdo los primeros meses ganaba a lo mejor, porque no producía muy rápido, yo quería hacerlo bien y a lo mejor ganaba 50.000 pesetas. Después ibas ganando más y al final ibas, oye, que yo creo que necesito un sueldo fijo y tal, y la cosa ya iba mejorando, ¿no? Pero sí, lo que tiene es un poco como pasas de muchas producciones con estilos muy distintos y eso te hace, digamos, y sobre todo en las series, como trabaja tanta gente, una de las cosas que te piden, digamos, es tienes que dibujarlo como en los modelos, ¿no? En las páginas de modelo, o sea, no puedes hacer tu estilo o tal. Entonces, eso a la larga te da una adaptación a casi cualquier estilo muy grande porque tienes esa disciplina de decir, ostras, que la cabeza se me ha ido demasiado grande, los ojos no son así, son más asá o tal, ¿no? Incluso en algunas producciones a veces te das cuenta que no piden ser tan exigente en este sentido. Piden a lo mejor ser un pelín más... más resolutivo. Más resolutivo, más... Sí. O que tengas más frescura también, ¿no? Por ejemplo, Sylvain Chomet no tiene página de modelos, Model Sheets, por ejemplo, porque digamos que para él adaptarse a eso te limita como dibujante, ¿no? Ya, ahí hay un margen entonces para la interpretación por cada animador. Pero también me imagino que al final no serán muchos animadores los que trabajen. Hombre, son bastantes, lo que pasa que son gente ya bastante formada en ese muy estilo buena, sí. concreto. Bueno, y el caso tuyo, sí, José. Porque yo creo que el perfil de Thierry es puramente animador, ¿no? Sí. Pero fijaros también, me llama mucho la atención el caso de José, que es más global, ¿no? Él abarca todo el tema desde la dirección, pues todo lo demás. Incluso sé que para ti es muy importante el tema del storyboard, ¿no? Todos los pasos de animación, ¿los has tocado? Yo creo que todos, ¿no? Menos la música, a lo mejor, o... No, música y sonido no. A ver, claro, los primeros cortometrajes que yo hice, por llamarlos cortometrajes como tal, pues lo hacía prácticamente todo menos el apartado de música y sonido. Pero claro, esos fueron ejercicios donde yo iba descartando las disciplinas que no me gustaban. Es como cuando uno es pequeño y se pone con sus amigos a hacer un corto y va diciendo, oye, pues yo es que no quiero dirigir, yo prefiero llevar la cámara, o yo prefiero ser actor, o me encanta el montaje. Pues con la animación me pasó algo parecido, que pronto descarté la animación. Yo como persona soy bastante, o me considero impaciente, me gusta ver los resultados rápido, también parte de mi generación, las generaciones que vienen aún más, pero yo ya empiezo con la ansiedad de quiero verlo terminado. Y claro, la animación, es decir, ser animador, yo creo que no casaba con mi forma de ser. En cambio, el storyboard sí, porque era algo más rápido, más intuitivo. Pero seguro que todo lo que has tocado de animación te ha llevado a entender mejor la dirección de animación, ¿no? Claro, y también hago, por ejemplo, cortos de imagen real con actores, y aunque yo siempre he sabido que no quería ser actor, pero sí me metí a un curso de interpretación a trabajar con actores y a ponerme en su piel, y así ya más o menos puedo entender cómo se sienten. Bien. Eso está muy bien. Pues sabes que somos los dos animadores y actores, porque hemos trabajado en un par de películas. Ah, pues mira. Pues sí, oye, debe ser los únicos casos en el mundo y los tenemos hoy aquí en directo. Bueno, ¿y cómo es ese tema que
has tocado la animación stop motion y también el 2D. En 2D trabajasteis juntos en el corto Umbrellas, lo vamos a ver hoy, y luego das ese paso muy, muy distinto, ¿no? Muy radical al stop motion, y además contando una historia que es muy especial, ¿no? Tanto la técnica como la historia, que es el corto Adiós. Sí, a ver, ¿qué pasa? Que yo he hecho cortos en animación 2D, dibujo a dibujo. He hecho cortos en animación con arena. He hecho cortos en animación con pintura sobre cristal. Rotoscopia, que es otra técnica de animación, cutout, stop motion. 3D, aunque es más que un corto, he hecho prácticas y luego también imagen real con actores. Entonces yo no me considero un director de animación, yo me considero un director de cine, ya bien sea de animación dentro de la variedad de técnicas que hay o de imagen real. Y lo que intento hacer es encontrar, cuando tengo la historia, yo no pienso, esta historia, quiero hacer un corto, yo no pienso, quiero hacer un corto en 2D. Yo pienso en una historia o se va ya diré, madurando en mi cabeza y luego encuentro el canal para intentar transmitirla. No soy músico, no soy escritor, por tanto sé que no voy a hacer una novela, no voy a componer una pieza musical, pero sí soy cineasta, entonces intento, dentro de las técnicas que están a mi alcance, Diriges bien, el hecho es que tus cortos pues están siendo muy apreciados. Y cuando digo diriges, es que la faena de director en una serie, en un cortometraje, yo estuve de director en un corto con un colega, éramos dos y la verdad es que requiere un montón de trabajo, no es solo la supervisión. Y más la parte del storyboard, que yo también encuentro muy interesante cuando tú diriges, pues hacerla tú mismo, ¿no? Para entender muy bien la historia. ¿Tú, Thierry, solo has tocado la animación o has tocado algún poquito de color, a lo mejor, no te ha dado por fondos, a lo mejor? No, yo, por ejemplo, en esta primera empresa con la que trabajé, llegábamos incluso a pintar acetatos. Ostras. O sea, los dibujos, pero con papel de... Has viajado a través del tiempo. Totalmente. Porque también ha habido varias películas que me has contado que has trabajado también con papel y lápiz, animando. O sea, yo mi carrera, la mayor parte la he hecho en papel y lápiz, con mesa de luz y yo me fabriqué mi primera mesa de luz y sí, hasta el 2010 quizás, o un poquito antes. No sé si, yo creo que sí, que ahora no estoy seguro, pero creo que quizás la última producción en papel que yo hice puede ser que sea la del ilusionista. La ilusionista, sí. Que ahora me parece increíble poder hacer esa película en papel. Claro, con Pero todo lo que está pasando además con la IA y demás. Sí. Y José, me he admirado mucho también en la película El corto Umbrellas, que tú hiciste muchos de los fondos, o todos, creo. Sí, claro, como yo lo digo siempre y no me escondo y es bueno que la gente lo sepa, yo dirigiendo no me gano la vida, o sea, es un hobby caro, vamos a decirlo así, porque al final un cortometraje apenas da dinero y si trae algo de dinero, antiguamente sí pasaba más en festivales, había premios muy cuantiosos y había poca competencia, había un circuito de festivales y tal, yo llegué más tarde, pero si da algo de dinero pues normalmente va a los propietarios del corto que tienen los derechos de distribución, que son los productores. Entonces, ¿qué pasa? Por responder a tu pregunta, que sí, que yo pues con el tema de Umbrellas, como había un presupuesto muy limitado, pues yo sabía que no podía animar, no podía dar una calidad de animación alta. También he de decir que 11 minutos de animación pues a una sola persona le pueden llevar 3 años y yo no quería, sí. Aparte que no me gustaba animar, no quería martirizarme, pero sí podía hacer los fondos, sí podía hacer el diseño de los personajes, sí podía hacer el storyboard, así que mi productor dijo, bueno, pues como José puede hacer todas estas cosas, pues ahorramos en costes, porque no te voy a decir lo que cobraba por la hora,
por no echarme a llorar. Bueno, no te pongas a llorar. Yo en el corto Pero tampoco lo esperaba, yo lo hacía con todo el amor del mundo. En el era corto mi primer- colores también me metí en todo el storyboard, Claro, lo personal. es normal. Pero un poco también porque me gusta meter la mano en todo lo que pueda, sobre todo en animación. Y sí es verdad que esas cosas te hacen sufrir mucho, ¿no? Pero luego te dan un fondo de conocimiento que es muy importante. Sí, porque te hace sufrir porque la labor del director es dirigir un equipo y supervisar. Claro, si tú haces todos los fondos, pues no tienes una visión objetiva o, bueno, o subjetiva, tu visión sobre porque estás dentro. En cambio, por ejemplo, cuando trabajaba con Thierry, las cosas que no funcionaban, que eran muy pocas, rápidamente las veía, porque yo no había estado en el proceso de la animación del plano minuto a minuto. Yo veía la primera pasada, entonces lo veía con ojos frescos. Yo mis fondos no los podía ver con ojos frescos, los diseños de personajes. Pero bueno, también tenía un compañero, tenía productores, tenía Thierry, que a lo mejor también le podíamos preguntar cómo ves el animatic, cómo ves el storyboard. O sea, es un trabajo al final en equipo. Y me llama la atención, él te pasaba a ti el pencil test, como trabajasteis ahí en Umbrellas, él te hacía como el pencil test o una especie de rough de animación. Él te daba el aprobado, él es buen jefe, o muy exigente o que te mandó. Yo creo que nos retakes. entendimos bastante bien, ¿no? En lo que se respecta a, o sea, el storyboard, la animática estaba muy bien, se veía muy claro o por lo menos es lo que me parecía a mí, ¿no? Y entonces cuando hablábamos de las escenas, en principio estábamos... Claro, sí, tenía. estaba bastante claro, yo creo, en general. Pero yo creo que también te has movido mucho con personajes que no juegan ese rol tan súper expresivo, ¿no? Como los personajes de Disney, que son más de emociones, más sutiles y demás. Y eso también es una complejidad, ¿no? Porque también en el tuyo, en el Adiós, en el Stop Motion, eso también he oído que también vienen, incluso tuvisteis alguna dificultad técnica, ¿no? Con doblar alguno. Todas esas cosas, no sé, ¿cómo las superáis? ¿Cómo la vivís? Eso es un aprendizaje al final. Claro, a ver, yo lo que puedo contar, por ejemplo, de nuestra colaboración fue que, aunque Umbrellas es un proyecto que a primera vista pues es un corto clásico, o sea, aunque sea moderno tiene un toque clásico, sí. Los fondos acuarela, hechos de acuarela tradicional, no por ordenador, los personajes tienen un estilo afrancesado, pero con los ojos grandes. Sí, yo por aquel entonces Pixar y el Disney clásico era como mi referencia y mi inspiración principal. Obviamente también me gustaba mucho la animación francesa o las pelis de Michael Dudley de Big, o por no enrollarme el cine japonés y tal de animación, pero el tema es que yo sabía que la animación tenía que ser contenida. Yo no quería hacer una animación muy cartoon, con mucha velocidad. Era una historia muy naturalista, muy poética, que tenía que reposar. Y claro, yo cuando hablamos con Thierry, que él todavía no se había decidido a trabajar con nosotros porque tuvimos que convencerlo, porque la tarea no fue fácil. Era un corto muy ambicioso, era un corto muy ambicioso porque era muy largo y una animación muy delicada. Y la animación delicada, aunque yo pensaba en aquel momento lo contrario, que la animación rápida y con mucho movimiento se tardaba más, no. Me dijo Thierry, no. La animación delicada, con movimientos muy limitados, muy sutiles, es la que ya no solo que lleve más tiempo, sino es la más difícil de ejecutar. Oído con esto, que la verdad es que sí, que las animaciones a veces, las más sencillas, esas que no son de anime, que las peleas, esas espectáculos, tela, para hacer un suspirar de sufrimiento, Totalmente. Un gesto como que has sido ofendido y tal, es complicado. Contar mucho con poco, y ese poco tiene que estar muy bien puesto. Entonces, pues Thierry fue nuestro aliado. Nosotros teníamos un equipo de animadores que subió hasta 25, lo cual fue un poco locura. Todo fue debido a la producción y los medios que teníamos, pero cuando tú estás haciendo un cortometraje quieres tener un equipo reducido y que esté del principio al fin.
porque tener que cada vez que entra un animador nuevo contarle la historia entera, que aprenda a dibujar los personajes, eso, claro, a Thierry, principalmente como director de animación, que tenía que canalizar todo eso para que todos los planos pareciese que hubieran sido animados entre comillas, homogéneos por la misma persona, eso fue muy, muy complicado. Pero bueno, lo pudimos sacar adelante. Afortunadamente teníamos una animática muy depurada porque nos había costado mucho financiar el corto, es decir, pedimos muchas ayudas que no nos concedieron, entonces las ayudas son en su mayoría con una solicitud anual. Por tanto, si un año no nos la daban, tenemos que esperar un año más. Y ese año yo por lo menos no estaba de brazos cruzados, estaba mejorando la historia, mejorando la animática para depurarla. Y una vez nos dieron finalmente la ayuda, pues ya la animática estaba muy, muy mascada y fuimos, entre comillas, a tiro hecho. Ya, que tuviste tiempo para lo que era la preproducción, ¿no? Mucho tiempo. Que cuando te la vas a jugar tú, de tu bolsillo, de tu esfuerzo, inviertes en esa parte. Claro, ¿no? si yo hubiera tenido que pagar a un dibujante de storyboard para hacer el storyboard de Umbrellas, pues hubiéramos gastado la mitad del presupuesto de todo el corto en eso. Afortunadamente era yo, entonces pues yo intentaba mejorar mi historia lo máximo posible. Pero de todas maneras es una locura hacerte un corto uno solo, una sola persona. No es una locura, depende de la técnica, claro, el estilo, la complejidad. El tiempo de duración también. Claro. Y que durante ese tiempo pues no necesites ingresar mucho. Eso también es importante. Es posible, ¿no? También hoy en día subsistir con temas de animación. Yo por lo menos personalmente trabajo últimamente más en ilustración, que no me va mal, ¿no? Animación para mí es la joyita, pero también es de las cosas que cada vez me parece que son más difíciles, ¿no? En gran parte por lo que tú dices de las subvenciones. Yo he vivido un calvario de estos, de solicitud de subvenciones. ¿Y qué tal? A ti no te ha ido mal, ¿no? Con eso, pero me imagino que habrá sido duro también. A ver, claro, es lo que comentaba, nos ha dado por hacer cine y el cine se hace en su mayoría en equipo. Entonces, si yo fuera escritor, bueno, yo escribo guiones, pero si fuera novelista, pues no necesitaría a nadie. Podría escribir mi novela y aunque no la vendiese o no hubiera ninguna editorial que se interesase por ella, estaría acabada. Pero yo no puedo hacer una película, por lo menos el tipo de películas que yo quiero hacer, en este caso cortometrajes, y con un estilo visual muy depurado, yo no lo puedo hacer solo. Y creo que aunque pudiera no lo haría porque yo me disfruto trabajando en equipo. Entonces, ¿qué pasa? Que la única manera de sacar adelante esos proyectos que no son productos comerciales que vayan a llevar masas al cine y que vayan a poder dar un retorno económico, pues es con subvenciones públicas, algunas pequeñas ayudas privadas de televisiones regionales y tal, pero sobre todo subvenciones públicas. La idea, aparte de nutrir a artistas locales y que cuenten historias que de alguna manera pues siembran y narran nuestro presente a generaciones futuras, es también entrenar, entre comillas, una cantera de directores, de animadores, de guionistas, que el día de mañana, cuando ya han hecho 1, 2, 3 cortos, puedan hacer un largometraje, y eso sí genera industria. Ahí ya sí hay gente, inversores, que están interesados porque, como digo, pues se pueden vender a cines, a distribuidoras, televisiones, plataformas. ¿Y ese es el paso lógico, normal, ahora ir a por un largo? Sí, no. ¿Nos puedes contar alguna primicia hoy aquí? No, ahora mismo no hay ningún largo en el horno, digamos. Lo que pasa es que hay países como Francia, por ejemplo, donde hay gente que sí se gana la vida haciendo cortometrajes o incluso empresas. Es cierto que si quieres hacer un largo y te va bien, la cosa sube de nivel, ¿no? Pero por hacer un símil futbolístico, ya que hoy se fue un partido relevante, nos olvidemos, ¿no? Es como jugar en segunda división. Hay jugadores que son profesionales y se ganan la vida en segunda división. ¿Les encantaría jugar en primera? Pues a lo mejor sí, entiendo que sí, ¿no? Ganarían más dinero. Pero subsisten con su trabajo y muchos ganan bastante dinero.
Pues hay países como en Francia donde la segunda división, entre comillas, los cortometrajes No se está tan mal. no se está tan mal, pero obviamente pues, el largometraje puede traer más retorno. También la caída puede ser más fuerte, es una apuesta más arriesgada y si gastas, no sé, 9-10 millones de euros en un largometraje y la gente no va al cine, pues la empresa puede, y puede ser que ya no solo la empresa, sino puede ser que ese director no lo vuelvan a llamar. A ver, si no me equivoco, perdonadme, uno de vosotros dos trabajó en Atrápame la bandera, que es una película totalmente distinta. Claro, pero yo no era ni director ni guionista, yo era una pieza de ese engranaje tan grande. Por curiosidad, ¿qué hiciste en esa película? Yo hice diseño de color. Es verdad. Color Keys. Color Keys, Color Script, y algunos diseños de fondos y tal. Muy bien. Sí. Y Thierry, ¿a ti no te ha dado nunca, que a los animadores sois mucho de tener una idea para hacer un corto toda tu vida y me voy a poner un día y lo voy a hacer? Sí, ahí tengo varios guiones y varias cosas, pero desgraciadamente no soy una persona muy disciplinada y con orden. Entonces, y luego quizá cuando veo cómo, o sea, todo lo que tengo que hacer es como que se me escapa, es como demasiado trabajo. Pero siempre tengo la inquietud, siempre la tienes ahí. Lo que pasa que normalmente, pues siempre me ha primado trabajar. Creo que es importante en animación saber en qué lugar vas a estar, ¿no? Sí. Como puesto fuerte, ¿no? Claro. Es verdad, que al final, y reconocerte a ti mismo con tus limitaciones, ¿no? A ver, con la IA a lo mejor me animo. Porque quería a la preguntaros que lo hace todo. que esto que has mencionado tú, que es verdad que jugar en primera división, porque yo es verdad que estaba trabajando en muchas series de animación en Barcelona, pero yo quería trabajar en un largometraje que sí que es un poco un sentimiento como que estás en primera división. Sí, a ver, igual el símil no es el más correcto, ¿eh? Porque, Bueno, es verdad, pero tampoco está mal para entenderlo. Sí, pero por ejemplo, a mí me daría un poco de vértigo dirigir un largometraje de animación. ¿Por qué? Pues porque si hago un largometraje de animación para adultos, con una temática más adulta, directamente ya va a ser un presupuesto limitado. Y hacer animación con un presupuesto limitado es muy difícil. Y son muchos años, son 3-4 años haciendo un solo proyecto. Y como te decía, a mí me gusta cambiar, hacer esto, luego lo otro. En cambio, sí me apetecería quizás hacer un largometraje de imagen real, como director y como guionista. Pero no lo sé, al final la vida también te va llevando, igual te llega un encargo, te llaman, oye, ¿quieres dirigir esto? Y dices, oye, pues igual sí, porque hay medios. Pero ¿y tú como profesional de la animación, cuál fue tu primer largometraje que te metiste ahí? Como trabajador, ¿no? Como trabajador. Atrapa la bandera fue. Atrapa la bandera. Claro. Y eso hace... Eso fue en 2000... más de 10 años, ¿no? Sí, 2014, 2015. 2014. Y tu primer largo seguro que lo recuerdas también. ¿Cuál fue? Pues no te creas, porque ya te digo, como hacías a veces eran intervenciones, pero no sé, pero ya tocábamos muchos en nómina, por decirlo así, sí. que tienes que ir al estudio. En nómina, a ver, pues fíjate que tendría que pensar, pero con esto estuve en milímetros, por ejemplo, bueno, trabajé en Goofy y su hijo, por ejemplo. Que es para Disney. Que es para Disney, en Madrid, pero ahí no fue como animador. Eso sería, digamos, quizás mi primer largometraje como de trabajador. Sí, como trabajador, de decir, realmente estoy haciendo esto. Porque en el otro estudio, en Castellón, era como, sobre todo eran series, y de vez en cuando tocábamos largometraje. Y luego, no sé, muchas películas, empezaron con películas sobre todo para Alemania, que aquí no se conoce mucho, Ablafax, por ejemplo, Pipi y calzas largas en animación. Sí, yo creo que esas fueron mis
mis primeros largometrajes así de animador y tal. Luego me fui a trabajar a Alemania también. Estuve supervisando una serie durante 2 años que me tocó irme a Vietnam también porque tenían un estudio allí. Yo vi que había una serie que habéis hecho, pero era coproducida a Vietnam y Alemania. ¿Y fuiste Sí. a Vietnam a trabajar allí? Sí, ¿Mucho tiempo o qué? pues 6 meses. Bueno, está bien, ¿no? No, 9 meses, 9 meses. Fue 6 meses al principio y luego me dijeron que me quedara más Es tiempo. posible tener una vida llena de aventuras y ser dibujante Sí, también. sí, se puede, claro. Bueno, y no sé si ya estamos listos para ver los cortos. Sí, vamos a ver los cortos, que lo que va adelante va adelante, ¿os parece? Me gustaría luego al final dejar un huequito por si tenéis preguntas. Solo nos ha costado 40 minutos. No pasa nada, no pasa nada. Eso es que España va a ganar hoy. Esta mañana se ha aprobado, compañero, y va bien. Y el wifi ha fallado, pero ya está. A veces hay Bueno, que pues ser los la sitios gente Ya. que lo saben organizar y al final solventar. Muchas gracias, Alejandro. Primero, Arli, el de Prats. Vamos, O el que tú me de digas. me es indistinto. Primero el de Prats. Venga, vamos. Vamos a ver, adiós. Yo voy a sentarme también delante para sí, ver, ¿no? Sí, yo también. Este no lo he visto. Un segundito que está. Pero vaya. Ahora se ha cerrado la No parte os de sentéis prueba. aquí que están reservados. No, no, pues para ellos, para ellos. En el caso de que no tuviéramos éxito, que nos está costando un poco, esta noche lo veis en pantalla grande, ¿vale? Lo sentimos. No, pero mola verlo ahora y así criticamos a los animadores. Exactamente. Todo. Ahora me podéis pegar. Es que Perdón, ¿es un problema con la conexión de la Yo creo que sí. ahí me iba, pero ahora estaba yendo bien. Si ves el resto Vamos de a la las... salita a verlo. No, si no me voy a cambiar encima. porque, por ejemplo, podemos, yo por ejemplo puedo... Sí, yo lo he intentado también, es lo que he ido intentando, pero no me he pillado. Pero hace un momento, espera, vamos a ver si no este primero, el de Pichu. A ellos sí, que parece que nada más quedándole al playback. Por eso este parece, ¿vale? Y ahora abro, vale. Maravilla. Ahora parece una chica monísima, ¿sabéis? Está en una fiesta glamurosa. Esto es parte de la Se película. desliza entre la gente sinuosamente. Todo el mundo se pregunta quién es y empieza a comer. ¿Tú te crees que está hablando de alguien? No voy a contar, no. Ya está. El problema es Es una toma desde arriba, está girando ahora. Pero aquí, bueno, la escena de la persecución, por que no temas... consigue alcanzar. Esa es la mejor parte. Exacto, es un cable. Pero enviar la pantalla... No ha sido un problema del wifi que va y Sí, viene. exacto. He intentado compartir datos, pero ahí, por ejemplo, iba bien. Lo que pasa es que... Bueno, este corto, como he dicho, ganó esta edición del Festival de Cine de Alicante. Pues bueno, la verdad es que en el Festival de Cine de Alicante eliges entre 10 y 12 cortos. En el Festival de Cine de Elche ves 120, algo así. Y este estaba, y ya comentó, antes lo he comentado un poquillo, que me llamó muchísimo la atención desde el inicio, porque digo, ¿esto? ¿Van a animar esto? Hoy tenemos entre nosotros a uno de los artífices del milagro, dibujante aventurero y director, cineasta y actor. Qué bien. Yo tenía la tarde, pero este corto es de Carmen Córdoba, pero vosotros los dos habéis trabajado en él o... Ha trabajado él haciendo la dirección de animación. Tú estuviste en el festival, porque tú no te dedicas a la animación. Claro, está muy dedicante, pero no sabía
Muchas gracias. Gracias, José. Si los ojos que te miran cambiaran de color, solo entonces te verían como te veo yo. El perro se murió. Bueno, pues o sea, vamos a ver también de Sí. una vez, ¿no? De José. Vamos a ver. Voy. ¿De A José ver. tenemos umbrellas o...? Pero ese no es, ¿eh? No, Ese no es. espera. No, pincho, sí, exacto, voy al otro, sí, gracias. Este, ¿verdad? Esperamos que ahora sí. Vale. El volumen está bien, me decís, ¿no? Bien. ¿Qué tal? No sé cómo vamos de tiempo, José. Nada, como queráis, sí, un ratito más. Claro. Podemos, no sé, queréis comentar algo vosotros. Yo sé, por ejemplo, el trabajo de José Prats, ahí trabajaste mucho, por ejemplo, en la luz, que está en la fotografía muy bien tratada todo el tiempo. Los personajes están muy bien cogidas, las expresiones en esos momentos. Poneros aquí. Sí, porque si no... O sea, hay cosas, un montón de, estás viendo constantemente un trabajo detrás muy bueno, ¿no? De calidad. Tanto en el tema de la construcción de los personajes, pero luego también en los sets, la iluminación de los sets. Sé que trabajaste con luces de tungsteno, que eran un problemón, pero dan esa luz tan cálida, tan bonita. ¿Qué nos comentas un poquillo de este corto? Pues sí, a ver, sobre el tema de la iluminación, que mucha gente lo señala, claro, este cortometraje lo hicimos en Londres, en la Escuela Nacional de Cine y Televisión del Reino Unido, y el equipo, como habéis podido ver en los créditos, eran de todo el mundo. Mi editora era de China, mi director de fotografía era de Vietnam, luego la diseñadora de producción o directora de arte era italiana, la co-guionista del Reino Unido, de todos sitios. Entiendo que eran estudiantes. Así, allí éramos todos estudiantes, lo que pasa es que al ser un máster en particular de esta escuela de cine, atraía a muchos trabajadores de la industria joven que todavía a lo mejor no había hecho un máster y quería especializarse, o si era de fuera del Reino Unido quería quería una entrada, un ticket de entrada a la industria cinematográfica del Reino Unido, que se nutre mucho de producciones estadounidenses, superproducciones. Entonces, perdón, he dicho que mi director de fotografía era de Vietnam, era de Tailandia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Este chico quería trabajar pues, con los mejores directores de cine, pues en el Reino Unido y luego también en Estados Unidos.
y su vía de entrada era a través de Inglaterra. Entonces, pues hizo este máster sabiendo ya un montón. Ya había hecho un largometraje que, por ejemplo, estaba en Netflix, en este caso digo de imagen real, ¿vale? No de animación. Un montón de publicidad, y en el máster pues aprendió cosas, obviamente, pero era casi pues como ya te digo, una lanzadera para encontrar ya su trayectoria en la industria, porque siendo de Tailandia pues es más complicado si no eres de la Unión Europea o del Reino Unido, que lo tienes más fácil. Y eso le pasaba a muchos compañeros, otros no, otros compañeros pues no tenían tanta experiencia y simplemente querían especializarse, y por eso el equipo traía gente más novata, gente con más experiencia, y tuvimos que ir balanceando. A mí como director sí tuve que ir balanceando, pero la iluminación fue compleja. Los talentos los fuiste colocando en sus parcelas un poco. Bueno, pues también era un poco lo que me asignaban, porque no podía elegirlo todo, pero sí es cierto que tuve mucha suerte. Y tuviste esta persona de Vietnam que hizo un trabajo profesional, un poco también por exhibir luego él su participación en tu corto, ¿no? Sabes que él no quería hacer animación de stop motion, porque en la escuela de cine yo, son 2 años de máster, yo solo hacía mi cortometraje, ya bastante tenía con dirigir un cortometraje, pero aparte de dirección de animación también se hace dirección de imagen real, lo llaman de ficción, y documental. Entonces los directores de fotografía o los directores de arte trabajaban en 3 cortos. Yeah. ¿Qué ocurre? Que el stop motion para un director de fotografía era muy exigente. Entonces él sabía que la industria del stop motion es muy pequeña, muy pequeña, no le iba a dar trabajo. Entonces él quería intentar hacer un corto de imagen real y un corto de documental lo mejor posible, dedicarle el más tiempo posible, el máximo tiempo posible, para pues, poder lucir como portafolio. Pero pues como director, igual que a Terry, lo tuve que convencer y tuve mucha suerte. Se nota que el trabajo tiene una calidad en la fotografía y bueno, en todo lo demás bastante bueno, muy profesional. Sí, y trabajó con muchas herramientas que se trabajan en imagen real que no son óptimas para el stop motion, porque en imagen real pues tú puedes hacer un plano de 1 minuto, 2 minutos, y si la luz se sobrecalienta o hay que cambiar de plano, pues se apaga el foco. En imagen real, en animación stop motion, un plano de 10 segundos, 20 segundos, yo tenía incluso planos más largos. ¿Tenéis algún plano de más de 20 segundos? Sí, pues tardamos a lo mejor una semana y media, 2 semanas en hacer ese plano. Entonces la luz estaba encendida todo el tiempo, pero todo el tiempo. Cuando nos íbamos por la noche, si es que nos íbamos a casa a dormir, la luz se quedaba encendida. Y teníais 2 turnos para animar. Eso lo tuvimos que hacer al final porque... ojo con esto. Eso es otra anécdota, pero lo de la luz era simplemente porque, claro, él no había hecho nunca stop motion, yo no había hecho nunca stop motion, entonces hay problemas técnicos que no conocíamos, o problemas, los retos técnicos. Y uno de ellos era que si tú dejabas la luz, pongamos ese foco, ¿no? Lo apagabas, el set perdía temperatura porque daba mucho calor. Y entonces, por la noche, la madera de las mesas, y eso que era robusta, se movía. Entonces tú al día siguiente llegabas, encendías el ordenador, encendías la cámara, que nada se había movido porque estaba todo anclado a la perfección, y veías que tu imagen había caído. Y entonces pensaban, la cámara se había movido, pero vimos que estaba... Habían espíritus en ese taller. Claro, entonces, hablando con gente que ha trabajado, mi mujer ha trabajado mucho en stop motion, aunque ya no es animadora, viene la parte de preproducción haciendo muñecos y tal, me dijeron, en efecto, ha cambiado la temperatura del set y se ha movido todo. La única solución es que no cambie la temperatura, es decir, que la luz se quede encendida. Es algo que en la escuela de cine no nos permitían. Ya había habido varios incendios. Si por lo que fuera ese foco se cae, ahí había madera, ahí había cartón. Estas de tungsteno además son muy calientes. Sí, tenías que poner aire acondicionado en el Reino Unido, para hacer con aire acondicionado animando. Aquí en agosto no. Aquí eso porque un día pensó que stop motion estaría bien para hacer un corto. Imaginaos la de problemas que van surgiendo. Pues sí, y a veces las luces tenían una vida corta, y a lo mejor eran 60 horas, 80 horas, no lo sé. 2 semanas a lo mejor así. Sí, creo que eran 10 días lo que calculaba yo. Entonces cuando llegaba el 9º día la cambiaba por otra antes de que reventara. ¿Y no hay nada de ayuda digital?
¿En qué sentido? en la película. Ahí cuando le echa la sal al perrito un Sí, poco. claro, al final, aunque los compañeros, no todos, pero muchos eran muy profesionales y los medios eran muy profesionales, por ejemplo, el departamento de efectos visuales eran artistas de 3D, de compositing y diferentes cosas que no tenían mucha experiencia. Entonces yo, ya anticipándome, le dije a mi equipo que íbamos a intentar rodar todo lo posible en cámara. O sea, lo de hacer el fondo blanco para luego en compo quitarlo y tal, lo que el matte painting y todo esto, dijimos que no. Entonces casi todo estaba en cámara. Por ejemplo, la sal, cuando se la echa con la mano, no conseguimos encontrar una manera de hacerlo en cámara, se tuvo que hacer de manera digital. Pero todos los elementos, porque esto se hubiera hecho profesionalmente, se hubiera hecho de una manera menos dolorosa, con LEDs que imitan, muy potentes, pero que imitan esa calidez y esa intensidad, pero paneles muy grandes que no los teníamos en la escuela. Y no son calientes. Y no se calienta y los puedes apagar y nada te cambia. Y luego materiales para la vegetación que hubieran sido rígidos, porque mi directora de arte, que también tuvo una idea genial, utilizó telas para los matorrales. Utilizó telas para todos los arbustos de esparto y demás, con una pistola de silicona. No, era una pistola de bordado para hacer alfombras. De hecho, hay una artista, no recuerdo su nombre, argentina, que es pintora, pero digamos de bordado. Hace cuadros, pero con bordado, y con una pistola va poniendo el hilo y tal. Entonces mi directora de arte me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y entonces iba bordando el paisaje. Teníamos una especie de puzzle que lo íbamos cambiando para cambiar la morfología del paisaje, del paisaje de exterior. Y claro, pero a pesar de ponerle cola blanca, laca para el pelo y tal, esos arbustos se movían ligeramente. Por eso teníamos que hacer turnos como los médicos y los enfermeros. Había turno de mañana, turno de tarde y turno de noche. Porque si dejábamos el set sin rodar, parado 6-7 horas, lo que puede dormir un ser humano, ¿qué ocurre? Pues que esa planta se iba abriendo. Y como no había compositing, como todo estaba en cámara, pues al día siguiente, cuando nos pasó por primera vez, llegamos y dijimos, todas las plantas se han abierto de un frame a otro. O sea, esto es como hacer un time-lapse del cielo, con las nubes moviéndose, pero la cámara se te para 3 o 4 horas. Pues hay un salto, las nubes ya han pasado y ahora ha venido otra vez. Un día aparecieron ahí las tomateras cargadas de tomate. Exactamente, las plantas estaban vivas. Entonces, si tú pasas un plano de 8 o 9 segundos muy rápido, se ve que se abren un poquito. Pero obviamente la vista nuestra se va a la persona, al personaje y demás. Pero sí hay un ligero movimiento de extensión de los arbustos. Por tanto, tuvimos que los planos de exterior rodarlos del tirón, como si fuera un time-lapse. Y Thierry, ¿qué tal te supuso este registro de animación con lo de Pinchu? Es así. Yo creo que no he visto nada tuyo que se le parezca un poco. No, porque lo que has hecho para Francia es todo así, la línea muy limpia, todo, ¿no? Muy en su parcela. Pues bueno, era realmente un reto porque la directora de arte era María Herreros y bueno, ella hace cómics, hace publicidad, es ilustradora y digamos que tiene un estilo como muy particular donde deforma partes del cuerpo, o sea, es como realista, pero tiene su particular forma y digamos que llevarlo a la animación pues tenía ese reto y de hecho en los primeros planos yo intenté mantener eso un poco con esa idea, ¿no? De repente te ves un hombro que está más así, el otro lo tiene mucho más así. Yo, por curiosidad, ¿con qué plano empezasteis a ensayar en la película? Porque nunca se empieza por el primero, ¿no? Para que no te coja frío. El primero de todos fue el segundo plano. El segundo plano, ya empezasteis a saco. Sí, con el segundo plano. Que es el rostro de la rubia. Sale la rubia y
y la protagonista. Y ahí ya te quedas un poco enganchado, ¿no? De cómo van a hablar, Y ahí, cómo se van por a ejemplo, mover. en ese caso en concreto, con ese plano, había un dibujo Base de la autora, de la autora y yo intenté animar eso exactamente así. Y de hecho fue como una especie de prueba. que gustó y se quedó Y algo. les gustó, porque yo intenté mantener, digamos, eso. Y luego más adelante ya fue más difícil mantener eso, porque, digamos, en la primera secuencia es donde más se intenta que este estilo así un poco más surrealista, en pelín, se mantuviese. Luego ya es un pelín más convencional, digamos. Pero porque se hizo más complicado, había que ir sacando planos y se hizo más complicado Y controlarlo. este lo hicisteis digital, esto no es papel. Porque Esto se hizo en digital, sí. que hay unos trazos que imitan muy bien todo el tema, parece de ceras o lápiz de color. Sí, sí. La parte más problemática, por ejemplo, fue los pelos. Y las sombras a lo mejor, yo alucino un poco con el trabajo este que tiene las Sí. sombras, es un poco complicado. Sí, la parte de asistencia trajo... ahí se trajo bastantes problemas, sobre todo al principio, para que no vibrase todo demasiado y a los asistentes les daba bastante quebraderos de cabeza y tardaban bastante. Claro, es difícil contener una animación así también, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que al final quedó bastante... No sé qué pensáis vosotros. Podemos dejar ya un espacio para nuestro queridísimo público y organización, ruegos y preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos, Josep? Bien, un cuarto de hora, bueno. Vale, pues... A lo mejor es un tópico ahora mismo, pero y no sé si tendrá mucho que ver con el trabajo que hacéis y tal, pero el tema del sello inteligencia artificial, ¿no? O cómo está ese tema, dentro de la industria, dentro de vuestros propios procesos, o sea, la utilización o no, si hay actitudes de decir no, una defensa del trabajo más, aunque sea digital. Pero... José, es que este tema tenía que caer hoy. No te preocupes, que tenía que caer. Convocar a gente que hace un trabajo tan artesanal, ¿sí o no, Andrea? ¿A ti también te da miedo todo esto de la inteligencia? No, creo que todas las tecnologías que aparecen, bueno, a mí me gusta el 2D tradicional de dibujar fotogramas, que tengo esa mentalidad un poco quizás tradicional y todo esto, por supuesto, asusta cualquier tecnología que surge y no tienes control sobre ella, ni cómo va a actuar, cómo va a cambiar, pues sí, asusta, por supuesto, pero al final creo que también tiene que haber como una actitud abierta de poder hablarlo, de saber cómo se puede integrar o no, en qué va a afectar. Bueno, pero hay mucha incertidumbre. en todo eso estábamos hablándolo antes con Alejandro en las futuras ediciones del festival, cómo vamos a hacer para que no haya conflicto. Este año hemos recibido muchos cortos de animación hechos con IA pura y dura. Ajá. Pero ha habido muchos que eran malos, lo he de decir, he estado en el jurado y no lo hemos dejado pasar porque es que había algunos que eran fatales. Y temas como los errores de raccord que mimamos tanto muchas veces en las películas, los personajes, si tienen que estar a modelo o no, lo mimamos también. Y luego ves gente que se mete en eso y todo vale, normas estéticas, normas narrativas, en fin, estamos en un momento, pues eso, delicado. Yo estaba hablando hace poco con un director de animación buenísimo y también le pregunté un poco. Y bueno, él me comentó que todavía es un poco demasiado pronto, incluso para la IA, para determinadas cosas. Es como que si tú quieres un trabajo de mucha calidad, digamos, la IA nunca lo va a hacer como tú quieres, digamos. Entonces, yo me imagino que todo esto va a ser un proceso de saber cómo dominar y domar a la máquina
De la misma manera que, por ejemplo, cuando se empezó con las cosas de 3D, al principio eran horrorosas. Incluso películas que ahora son iconos del momento, tú las ves ahora y dices, Dios mío, ¿no? Y lo que pasa que, claro, Pixar empezó a hacer cosas de mucha calidad y poco a poco fueron domando el asunto hasta que... Y yo creo que con esto va a pasar un poco lo mismo. Lo que sí que me parece a mí es que efectivamente yo sí que me siento un poco como que el animador de toda la vida, lo que yo he entendido como un animador, ese tipo de profesional así tan artesano, pues obviamente tiene ese tipo de animador tiene sus días contados de alguna manera. O sea, pasaremos la animación, digamos que determinados tipos de habilidades ya quizás no sean tan necesarios, pero bueno, luego lo que no va a cambiar es que los nuevos artistas, nuevos animadores, nuevos directores, etcétera, etcétera, pues los que tengan sensibilidad para querer conseguir lo que ellos quieren y no lo que la IA te hace, ¿no? Humanamente posible, haciéndolo humanamente. Claro, de hecho, las últimas marcas que han apostado por spots publicitarios en animación son marcas caras como Porsche, joyerías y demás. Y además se venden muy bien porque venden todo el proceso de creación también, hacen sus reportajes sobre los mismos spots, donde se muestra detrás que hay una gente, y eso se vincula a la misma marca como hechas a mano, con calidad humana y demás. Sí, o sea, hay que también es un repunte interesante precisamente porque todo lo hecho en mano está teniendo también ahora un valor especial. Yo acabo de hacer ahora un corto, no llegaría a ser corto, es una especie de especial de media hora y está, está dibujado en digital con TV Paint, no sé si conocéis el software, pero es animación tradicional pura y dura. TV Paint, ¿no? Se utiliza mucho para animar, pero también para ilustrar y demás, ¿no? Sí. Es muy distinto al Toon Boom que se está ahora... yo creo que no sabría decir si el Toon Boom ya se utiliza más que el TV Paint aquí en Europa, pero probablemente es muy probable que sí. Bueno, ¿y tú tienes algún augurio un poco más esperanzador que lo de desaparecer los animadores? Yo también tengo a otros amigos animadores que no les ha gustado nada todo esto, pero precisamente porque se está dando validez a cosas que no son de calidad, hecha con la IA, Ya. Como animación, ¿no? Y como tal, ¿no? Yo todavía no he probado, pero creo que me voy a tomar un tiempecito y probaré. A ver si es verdad que de alguna... Hasta dónde ver... Yo creo que lo interesante es ver lo que te ofrece la IA, que en el fondo, de momento, la IA, pues no hay que... Todos nos flipamos un poco con las nuevas tecnologías y parece que con el 3D era igual. De repente ya no hace falta dibujar. Sí, o, le das a un botón y te hace la película. Sí. Pero no es así. Incluso en el 3D tú no dibujas a los personajes, pero no es lo mismo un animador que no sabe dibujar demasiado bien a un animador que sabe dibujar. O sea, las posiciones, las expresiones, sí. El acting, el tal, no tiene la misma calidad que si lo coge alguien que realmente sí. tiene unas habilidades de dibujar, ¿no? Y aquí pues yo creo que va a pasar un poco lo mismo. La IA de por sí no es tan fácil como pedirle las cosas y requiere ya está. Trabajo. Entonces, de alguna manera es una herramienta y esa herramienta, el artista que se precie, digamos, y que quiera hacer algo determinado, pues va a tener que aprender a dominar la IA para que eso sea lo más parecido a lo que él pretende, ¿no?
Y bueno, José, ¿tú qué augurio tienes? ¿Has pensado algo con esto de la inteligencia artificial en tus proyectos? ¿Incluirlo? ¿No te llama? ¿Estás talibán contra la IA o qué? ¿Estás talibán? Yo es que no tengo una posición fija, tengo mucho desconocimiento sobre la IA y lo que nos puede traer. Yo tengo un carácter bastante optimista, entonces en mi mundo ideal, porque yo siempre me quejo mucho de que la animación lamentablemente es muy cara y no puede competir. Yo, como decía, animación e imagen real, pero esto como uno que juega en el Madrid pero de pequeño era del Barça. Entonces, ¿qué pasa? Sigo con los símiles del fútbol. Que yo, aunque haga imagen real, en mi corazón está la animación y siempre quiero que la animación le coja terreno a la imagen real hasta igualarse. Hasta el punto de que en los cines pues veamos en cartelera la mitad de películas de animación y la mitad de películas de imagen real, que luego pues ya cada uno decide cuál le gusta más, cuál le gusta menos, y de todo tipo, de todo género, que haya películas de terror de animación, Sí. un western, que haya una comedia romántica, que haya de todo. Un ¿vale? musical, con lo que me gustan a mí. Una película épica, lo que sea, un musical. Entonces, ¿qué pasa? Que como persona optimista que soy, creo que la IA en un futuro, quizás en un futuro lejano, puede optimizar ciertos procesos hasta el punto de que en lugar de que en España se hagan, me lo invento, 10 largometrajes de animación al año, pues se hagan 100. Pero o se entonces- hagan 150. Pero entonces países como China estarán también duplicando su producción. Por ¿no? supuesto. Lo que pasa es que luego entra la calidad, ¿vale? Cortometrajes de imagen real en un festival de cine te llegan tropecientos mil, porque cualquiera con una cámara, con un móvil, puede hacer un corto, pero de esos 400.000, por lo mejor 4 son muy buenos. De imagen real, de animación, te llegan 400 y de esos 400 hay 2 muy buenos. El ratio en la animación a veces... Bueno, hay alguno más. Bueno, lo he dicho, me lo he inventado. Lo suelo decir porque tengo también un cómputo más o menos todos los años. En el Festival de Cine de Elche recibimos 150, 120 y hay unos 20 que son increíbles. Los números, O sea, los lo números digo porque me es los he inventado. Bueno, pero es un número, la verdad, muy bueno. Y siempre se quedan afuera mucho material excelente. Yo debo decir que a mí lo que me gusta, por ejemplo, del mundo del cortometraje es que tiene esa libertad, digamos, más creadora del autor, y es donde se puede de alguna manera un poco investigar, experimentar sí. un poco en Temáticas, arte, En el riesgo, claro. y esto, por ejemplo, normalmente o desgraciadamente en largometraje Ya. suele ser muchísimo más conservador, ¿no? Porque es muy caro producirlo, esto lo decía Pete Docter. Claro. En Francia, por ejemplo, de repente ves que hay largometrajes que se atreven más a un determinado tipo de estilo o de plasmación artística y claro, o sea, la verdad es que se agradece, ¿no? Aunque porque ahí tiene su público, o sea, claro, también tiene su público. El riesgo, el margen de riesgo es similar. Un público además con mucha cultura de cómic. Sí, Entonces, mucha cultura visual en general. porque también- más cultura visual, sí. Aunque yo creo que me parece curioso el caso de Francia porque han cogido de alguna manera, o me da a mí esa sensación, como guía la producción japonesa. Y tienen formas de producir parecidas a la japonesa. Y estéticas. Con lo difícil que es, y estéticas, con lo difícil que es producir de igual manera que Pero en Japón. ¿cuál es ese pipeline o esa manera de producir? Pues Porque estilísticamente estamos hablando que Europa también tiene un poco su sello personal. sí, aparte sí, del- sí, y sobre todo, bueno, Francia no, Claro. o tal, ¿no? Pero sí, cosas como por ejemplo, de repente, normalmente yo como animador, generalmente, sobre todo en determinadas largometrajes y tal, de alguna manera el trabajo de un animador es como que Como el de un actor, es muy sí, importante. es importante y tal. Aquí es como en determinados tipos de películas tipo más japonés,
es como... Un soldado, ¿no? En el Sí, es anonimato. como... Lo quieren todo tan metódico y tan... el modelo así, la animación asá o tal, que hay mucha preproducción y al final el animador se convierte en un mero ejecutador para terminarlo, ¿no? Sí. Por supuesto, o sea, no es así exactamente, ¿no? Sí, pero sí, claro, un poco. El Sí. cine japonés, sí, como todas las películas, sean de un director o de otro, parece que están cortadas, o casi todas, del mismo patrón. Exacto. Pues ya genera dibujantes que son máquinas, entre comillas. Pues por eso- Luego hay excepciones, ¿no? Claro, Que luego sí. hay animadores increíbles japoneses, por ejemplo, que, claro, estos les dan secuencias enteras y es evidente que el grosso de todos los animadores a lo mejor eso no lo saben hacer, ¿no? Pero Sí, hay momentos especiales de películas Exacto, sí. que las ha hecho tal animador y se sabe porque el plano dura tanto. Claro. Sí, eso es histórico. Bueno, no sé, Josep, cómo vamos de tiempo, si se nos queda algo en el tintero, queréis. No, bueno, ahora... Luego si preguntas a alguien más, sí, la señorita del sombrero rojo. No, usted. ¿Cuántas preguntas más hay? Tú. ¿Dos? Pues lo cerramos aquí para que os Vale. vamos a Si tu nombre es Patricia, Patricia. a ver, tengo varias, voy a intentar ser resumida. Una es que cuando, por ejemplo, dos personajes están discutiendo y tienen que hablar a la vez, ¿cómo de difícil, cómo puedes llegar a crear eso? Bueno, Thierry, ¿qué? pues... a ver, una cosa que a veces no entiende mucho la gente cuando con el tema de la animación es que efectivamente al final un animador de alguna manera tiene que ser un poco un actor, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, a partir de la dirección, a partir o sea, del director, del supervisor de animación, de lo que ya hay previamente dibujado en la animática, en el story, pero cuando vas, digamos, a darle movimiento, pues la primera fase es, digamos, imaginarte tú el acting, que es lo que tienen que hacer los personajes con todas sus sutilezas, si tú quieres hacerlo de calidad. Y digamos que luego tienes el momento, digamos, de planificar a los dos personajes y darles a cada uno su momento, su tal, y es la parte quizá más difícil, porque, claro, dos actores, cuando en la vida real, cuando uno dice algo, el otro reacciona, o uno mira el tal, es algo como espontáneo. Tú aquí tienes que crearlo desde la planificación más pura y dura para saber, aquí meto estos dibujos, aquí le abro los ojos, aquí tal, porque el personaje este le ha dicho esto, lo ha dicho lo... No sé si va por ahí tu pregunta, pero... Más o menos. Yo creo que tú también trabajas con modelos, también a veces referencias de actores, y tú también lo has hecho, ¿no? Con la película de... En Umbrella no, pero en Adiós... Sí, que tú hiciste de modelo, ¿no? Creo que para algunos planos. Yo y el animador, quien Se tenía más. utiliza un poco de referencia para que el animador vea un momento, pero también ahí el animador aporta, o sea, lo hace... Pero es quizá la parte más... La interacción de los personajes es la parte más complicada para un animador muchas veces, sobre todo cuando a lo mejor se están discutiendo o se tocan o tal, porque para animar un personaje a veces, hasta que no tienes de alguna manera resuelto el otro, es muy difícil anticipar exactamente dónde metes el brazo, si le ha puesto, por ejemplo, el brazo en los hombros o tal. Pues claro, de alguna manera tienes que ir haciendo poco a poco, ir resolviendo qué es lo que pasa en los dos personajes, ¿no? Pero bueno, también es verdad que los planos con dos personajes se cobran más, ¿no? Bueno, antes no era así. Antes no era así, pero ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado un poco. Afortunadamente, sí. Si tienes por dos o dos tres, no. Por dos yo creo que no. Pero sí que es verdad que hay... si hay muchos personajes, pues lo suyo es cobrar la escena un poco más cara, ¿no? El plano un poquito, sí.
Bueno, se nos queda algo en el tintero, Josep. ¿Cómo está el partido? Y más que nada Sí. que dé tiempo ahora. Pues Sí, Tomás. El caballero. soy Tomás. Tomás, encantado. Encantado. Agradecer, yo creo que al festival el hacer como... Josep, hombre, qué bien. La gente se está dando cuenta del esfuerzo que hacéis. Agradecer al festival. No lo he contratado, ¿eh? Sí, muchas gracias. Porque Vale, deja. yo, que soy de aquí pero estoy estudiando en Valencia, teníamos el Will Market otros años, que yo vi en tu festival allí justamente. Por ejemplo, este año no se estrena el Will Market, un festival de animación a nivel profesional sobre todo, en el que se hacen pitch y todo este tipo de cosas. Ver cómo cada vez tristemente va desapareciendo por falta de financiación o por desinterés, yo creo que desde la academia o del público en general, aunque sí que hay un público, pero bueno, es quizás más nicho, se agradece muchísimo como la existencia de estos apartados también dentro de este tipo de festivales y que vengan dos ponentes como vosotros todos que han trabajado en películas increíbles. Que lo está diciendo por mí, ¿eh? Lo está diciendo por mí. O sea, no, increíble el trabajo que habéis hecho todos, incluso tú. Gracias. Aquí ¿En presente serio? como ponentes. Ay, qué contento. Pues eso, que también quería preguntarte una cosa que se me ha olvidado totalmente. Que no sé si tú también habías trabajado, porque tú has comentado que empezaste con AMPA, y tú también llegaste a trabajar con AMPA en alguna película. Sí, ¿En la sí. de Buñuel era? Bueno, no me acuerdo ahora cuál era. Con AMPA la verdad es que yo he estado trabajando mucho para el extranjero sobre todo y estos últimos años, no sé, me llamaban y digamos que dejé un poco de lado por eso no estoy muy enterado a veces de Lo nacional. de lo nacional, sí. Y bueno, cuando me enteré que estaba el estudio de AMPA, pues como yo ya me quería vivir por aquí, pues y ellos están en Valencia, pues me sentí, bueno, pues interesado y tal. Pero luego cuando me dijeron que no trabajaban, que en el estudio ya no apenas trabajaban, pues bueno, sí, he hecho cosas para ellos puntualmente. Está la madriguera, creo que también. La madriguera, sí. También de Valencia. No los conozco. Y trabajaron con nosotros en Umbrella un poquito, haciendo clean up. Ujú. Hay pequeñitos, sí, estudios así de animación. Sí, está súper bien porque en Valencia me sorprende mucho que hay mucha cultura también de la animación, por lo menos en la comunidad valenciana hay muchísima presencia de esto. Y del stop motion también. Exactamente. El stop motion, sí. Sigue siendo sí. muy pequeño y muy precario, pero Sí, pero- lamentablemente, pero sí. Hay no sé si me he sacado, pero muchas gracias. No, a lo mejor me adelanto, Alejandro. Yo, aparte de daros las gracias y un lujo, y perdona la cuestión técnica, pero hemos visto los cortos. Yo, Arly, reconocer también tu labor y tu buena existencia. Gracias. ¿no? Porque he sido Arly- pesado, ¿eh? Para Pero que... en el buen sentido, ¿no? Digo, Claro, y Alejandro lo sabe como parte del jurado. Luego también nosotros, como festival más antiguo de la Comunidad Valenciana de cine y de cortometrajes, ¿no? Poner el foco en la animación también te lleva, por ejemplo, los premios Goya, la Academia lo está reconociendo, que sea festival seleccionador, igual que con ficción y documental. Y luego estamos dentro de la red, si la conocéis, de FECICOM, del Festival de la Comunidad Valenciana, forma parte de Pantalla a nivel estatal, son distintas, ¿no? Federaciones, y Pantalla es la plural, ¿no? Entonces, lo decía FECICOM, hay allí, como sabéis, el Animal Core, ¿no? Que también es importante poner en el mapa hoy, como habéis hablado. Hay un festival monográfico de animación también muy interesante, o sea, nuestra labor también, o nuestro grano de arena con Arly. Pues sí, Y que viene montado encima por parte, creo que es del propio profesorado de la escuela. Creo que sí, Sí, muy claro. ¿no? Y sí, Sí. totalmente. Además, tiene mucho mérito Sí. porque es gente que pone incluso dinero propio Sí. para poder montar el festival. Como pasó el año pasado con el Will Market, que ya no se sabe si va a seguir o no, pero el año pasado también salió por muchísima inversión privada de parte de los organizadores o asistentes, bueno, en general, ¿no? Sí. O sea, se agradece muchísimo que existan también este tipo de espacios Sí, pues para, muchas gracias. claro, y dar esta visibilidad. Muy bien, pues seguiremos. Yo creo que ya lo podríamos. ¿no? Hay una pregunta más, ¿alguien o no? Si nos pide, La- si es muy rápido. si es muy rápida. Venga, adelante. adelante. Muy bien. A Adelante. ver, es que es muy específica y muy, no sé cómo preguntarla. Cuando, por ejemplo, un actor va a hablar en un personaje, ¿vosotros modificáis la palabra concreta del personaje para
hacerla conforme la palabra del actor. Sí. Y si, por ejemplo, si lo que es la serie está hecha es de anime, transformáis todo el anime para que sea la boca a español. A ver, yo te puedo responder, pero Thierry es el experto aquí. Hombre, a mí me gusta meterme con esto en concreto, tengo que decir algo. Porque en Japón todas las películas japonesas solo tienen dos bocas, abierta y cerrada. Y con eso lo dice todo y nos vale. Y aquí hay que cuadrar las vocales a lo que se está diciendo en castellano. ¿Por qué? Cosa que los franceses también están copiando de así como si fueran los teleñecos, ¿no? Si tu película, tus actores son españoles, se anima en español con las sílabas y los golpes de voz en español. Si es en inglés, se anima pues con las sílabas y los movimientos de la boca, de los labios en inglés. Lo que pasa es que la animación es muy permisiva. Entonces, como dice Arly, abriendo y cerrando. Pero bueno, el experto... Y a ver, lo del Magnificent, del Mr. no sé cuál... Pero la voz se graba antes de animar, eso es lo que mucha gente no sabe. Se graba la voz y luego se anima. Siempre se graba la voz antes, porque de hecho la voz, yo estoy hablando como si fuera animador. Un inciso. O no siempre. Yo empecé con series y en las series era al revés. Fíjate. O sea, tú te tenías que... adaptar a la animación. Tenías escrito el diálogo en las páginas estas de rodaje. Las cartas de rodaje. Las cartas de rodaje, ya se me ha olvidado hasta el nombre. Y ahí tú tenías el diálogo, y luego se doblaba después. Pero eso, claro, siempre eran producciones de baja calidad. En las producciones de calidad siempre era al revés, claro. O sea, Disney si ella hace animación, en los años 40... Tú haces animación, ¿no? ¿O quieres hacer animación? Aún no. Pues graba la voz antes. Sí, claro. Y de hecho la voz te va a ayudar a interpretarlo. A dibujar el personaje con más personalidad. Y con esto me miran desde la cúpula de la organización. El matiz y el carácter también de qué tipo de interpretación quieres hacer, ¿no? Si no oyes, digamos, no es lo mismo interpretar, o sea, dibujar, por ejemplo, la voz de, yo qué sé, pues Constantino Romero me sale, pero que la de... no me acuerdo, yo qué sé, pues alguien que tenga la voz muy picuda o... Pero bueno, en la última película que ha trabajado del increíble o el magnífico señor, en fin, allí hay unos diálogos en francés que se ve perfectamente la boca con los dientes, la garganta, la lengua, todo diciendo las palabras una por una. Luego ahí, claro, todo esto es como... claro, en determinado tipo de animación, por ejemplo, las japonesas no tanto, o sea, les da un poco más igual, prefieren trabajar otras cosas y el diálogo simplificarlo mucho más, cosa que la verdad a nivel cinematográfico era bastante inteligente porque eso les permitía, por ejemplo, desarrollar planificación mucho más cinematográfica, por ejemplo. Sin embargo, Disney era mucho más... o la animación europea y americana más de personajes. Entonces ahí pues sí tenían mucho más cuidado en el lip sync, en la vocalización, etcétera, etcétera. Pero luego, claro, normalmente se es muy meticuloso, ¿no? Con la O, la A, tal. Y luego la mayor parte de las veces nosotros hemos visto las películas dobladas, por ejemplo. Entonces, y no pasa nada, nos las creemos igual, ¿no? Igual que en las películas de imagen real. Las películas de imagen real, pues lo que pasa que sí que es cierto que es importante porque si tú le das ese punto de calidad de que la vocalización sea perfecta, en el fondo cuando tú lo estás viendo te resulta incluso más creíble. Entonces, pues tiene su importancia, ¿no? Pero claro, depende del tipo de estilo y de película que sea. Bueno, no hagamos sufrir más a los futboleros, que me temo que hay más de uno aquí oculto en el armario. Creo que tenemos...
Bueno, no sé, creo que podemos despedir la charla o el encuentro, la mesa Muchísimas redonda. gracias. De nada, vosotros. Muchísimas La gracias, verdad es de que verdad. muchas gracias a vosotros también por haber venido. Muchas Muchas preguntas.